Lamentablemente, y digo lamentablemente por el poco valor que fue teniendo nuestra moneda, el peso con el correr de los años y que no hemos sabido recuperar, ¿no? Digo, todos muy pendientes de qué pasa con el dólar. Hugo Vázquez es economista, está con nosotros. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer, como siempre, que estés Muchas con gracias. nosotros, porque tenés esa manera tan clara de explicar para que nosotros podamos entender, bueno, ¿qué papel juega el dólar en este año tan importante, no? Sí, fundamental. Estos últimos días, por el lunes y el martes, el dólar tuvo un alza, una mayor volatilidad a lo que venía teniendo en los últimos 2 meses y pico, si lo querés a esta parte. La razón fundamental es porque se fueron apagando algunos de los motores que impulsaban la baja del dólar o la tranquilidad del dólar. Uno de ellos era la liquidación de dólares de la cosecha gruesa del campo, que ha tenido una cosecha récord este año, más de 150 millones de toneladas de granos, y por supuesto la liquidación de dólares ha ayudado a la oferta, ha incrementado la oferta de dólares en los últimos meses. Esto ha, de alguna manera, calmado la cotización del dólar. Después tenés el efecto internacional, Estados Unidos, con la posibilidad de que la Reserva Federal baje la tasa en los próximos días y meses de referencia de los bonos de Estados Unidos. Eso permite que mayor cantidad de capitales del mundo vuelvan a los emergentes para capturar tasa, ¿no? Esto que ha pasado en los últimos tiempos con el famoso carry trade, que es esto, ¿eh? Dólares que vienen del mundo, que no tienen tasa de retorno en el mundo y vienen a aprovechar la tasa en pesos, que es altísima. Las LELIQs hoy te están rindiendo el 58% anual. ¿Y qué pasó en estos últimos 2 días que el dólar volvió a subir? Y en estos últimos 2 días, bueno, de alguna manera va cayendo la cantidad de liquidación de cosecha del campo, ¿eh? La cosecha gruesa se liquidó fundamentalmente en el segundo trimestre. Empiezan a haber menos dólares provenientes del campo. Estados Unidos tiene algunos datos de recuperación de las ventas minoristas, con lo cual los inversores empiezan a notar que la posibilidad de la baja de tasa en el mundo no es tan fuerte. Y además tenés factores obviamente electorales. El año en Argentina es un año de mucha incertidumbre, hay 3 elecciones por delante y la incertidumbre genera obviamente volatilidad en el mercado. ¿Hay algo que le preocupe más al gobierno que no sea el dólar y mantenerlo calmo? No, en este momento no. De hecho, hay declaraciones del ministro Duhovne. Ahora se está dando en este momento la cumbre del Mercosur aquí en la provincia de Santa Fe, y efectivamente está haciendo referencia justamente a esto, que no solamente les preocupa mucho la inflación, sino que además la estabilidad del dólar. Obviamente el gobierno sabe que depende mucho de la estabilidad del dólar sus chances electorales, y es por esto que está poniendo todo lo que en materia económica puede poner en el mercado para de alguna manera controlar el dólar. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional autorizó a que el gobierno pueda operar en el mercado de futuros, algo que lo tenía de alguna manera controlado hasta aquí. Autorizó un mayor herramental para que el gobierno intervenga en el mercado de futuros y de contado del dólar para estabilizarlo. Hay una apuesta muy fuerte por parte del gobierno a llevar el dólar tranquilo durante este año, en la medida en que tenga, o para tener de alguna manera, mayores chances electorales. La oposición obviamente plantea que si el dólar, o hay una expectativa que si el dólar tiene algo de volatilidad este año, el gobierno pierde chances electorales, ¿no? Sin duda. Absolutamente. Y yo creo que, a ver, la gente también tiene un poco en su imaginario, bueno, a ver, el dólar va a seguir estable, pero ¿qué puede llegar a pasar cuando sean las elecciones generales? ¿Gane Macri o venga otro gobierno? A ver, ¿no? es importantísima la pregunta, porque de alguna manera tenemos que ver el mediano y largo plazo para la moneda. ¿Y se puede ser previsible con el dólar? No podés ponerle un valor determinado. En Argentina es muy poco probable ponerle un valor futuro al dólar, pero lo cierto es que tenemos que pensar que el dólar va a tener un recorrido ascendente en los próximos meses. Es poco probable que el dólar se sostenga en los 43 pesos, o incluso lo que estaba pasando. El dólar se estaba apreciando demasiado. Vos pensás que estamos en un valor de tipo de cambio real similar al del 2016, precorrida cambiaria del 18. Con lo cual, si bien el dólar, luego de la devaluación, una fuerte devaluación, se tornó más competitivo, hoy el dólar en Argentina es mucho más competitivo que previo a la mega devaluación del 2018, lo cierto es que este retraso de muchos días, de más de 2 meses en los últimos tiempos, ha tornado el dólar cada vez menos competitivo. Y Argentina necesita a toda costa tener un dólar que le permita generar comercio exterior. Argentina carece de dólares, de hecho estamos
con la asistencia internacional del Fondo Monetario para poder pagar los vencimientos de deuda en dólares en estos últimos meses. Con lo cual Argentina no puede darse el lujo de tener un tipo de cambio, un dólar atrasado que complique sus cuentas externas como pasaba antes de la devaluación. Entonces, ¿qué pensamos para los próximos meses? Que el dólar va a tener un recorrido alcista. ¿Qué va a hacer el gobierno en estos meses? Digamos, ¿en cuánto nos podemos imaginar? El mercado de futuros 50. Hoy a diciembre te está dando un 55 pesos por dólar. 54, 55 pesos por dólar. O sea, el dólar en diciembre podría llegar a los 55 pesos. Es lo que está pesos. transando el mercado de futuros formal, el ROFEX, en Argentina para contratos de diciembre, enero del año que viene, un poquito más. Lo cierto es que, más allá de que no son valores exactos, porque el mercado fluctúa, es decir, esto no es un pronóstico exacto, lo cierto es que todos los operadores, el mercado descuenta que el dólar va a tener un crecimiento de acá a fin de año. Lo importante es saber que de acá hasta las elecciones generales y quizás también hasta el balotaje, el gobierno va a hacer lo imposible para sostener el dólar tranquilo. Y para eso tiene herramientas, hay que decirlo, ¿eh? Es decir, el gobierno cuenta con las herramientas, con la autorización del Fondo Monetario, puede vender dólares en el contado, lo hace, 60 millones de dólares todos los días. Las subastas diarias. Las subastas diarias a cuenta y orden del Tesoro, y también ahora puede incrementar su posición en el mercado de futuros, con lo cual... O sea, herramientas hay para tenerlo tranquilo. Herramientas hay, con lo cual de alguna manera uno puede descontar que en los próximos meses, frente a una posible corrida por parte del mercado, el gobierno tiene todas las herramientas para tranquilizarlo. Hugo, esas subastas terminan en diciembre, en noviembre. Sí. ¿Qué va a pasar el año que viene con las subastas diarias? No. Hasta fin de año tenemos autorización por parte del fondo, el gobierno, para generar la venta en el contado, para generar venta en el mercado de contado de dólar. El año que viene es otra. El gobierno puede seguir absolutamente. El mismo, y si sigue el mismo, con un dólar a 55 también, digamos, Macri y todo el equipo puede decir, bueno, ahora denos un tiempo, nos vamos a acomodar otra vez. En relación al dólar, lo que estamos viviendo este año tiene poco que ver seguramente con lo que va a venir el año que viene. Esto hay que decirlo en términos de cotización. Hoy el dólar está cotizando alrededor de los 43 pesos. Sí. Para ser competitivos nuevamente, después de una inflación acumulada en el 2019 que te va a dar alrededor del 40%, es decir, todos los consultores que se ayer, absolutamente están previendo un alza promedio de precios minoristas para el 2019, totalizando un 40%, con lo cual el dólar en los 43, o peor aún, hace 2 días, en los 42.80, es poco probable de sostener en el tiempo. Con lo cual hay que pensar que el año que viene vamos a tener seguramente un tipo de cambio más elevado. Lo fundamental para la Argentina es controlar la inflación. Ahora, primero, ¿cómo controlás la inflación y qué haces? Digo, quizá mucha gente nos está mirando y dice, yo logré ahorrar este poquito, ¿qué hago? Ahora te lo pregunto. Primera pregunta, ¿cómo controlar la inflación? Que era lo que vos me habías dejado pendiente. La inflación tiene aspectos inerciales. Hasta acá, vos pensás que en estos últimos 2 meses hemos tenido el dólar tranquilo, sin embargo, la inflación de este último junio fue alta, fue de 2.7%, si bien menor que la anterior, sigue siendo alta. Alrededor de 3% de inflación mensual significa que en Chile tenés esta inflación en todo el año. En el año, eso te iba a decir. El año pasado la inflación de Chile tuvo un 2.6% anual. Brasil tuvo un 3,75% anual en todo el 2018. Entonces, nosotros tenemos este tipo de inflación a nivel mensual. Para hacerlo necesitas generar expectativas de mediano y largo plazo de estabilidad macroeconómica, y la posibilidad de que el dólar se mantenga en un rango de estabilidad es importante. Es una buena señal para la economía que el dólar sostenga una estabilidad en el mediano y largo plazo. Otro factor es que los costos de alguna manera estén amesetados, que las tarifas no impacten permanentemente en el costo de producción, en el costo de la cadena de valor, que se traslada inmediatamente a los productos de primera necesidad, y con esto la pérdida del poder adquisitivo, etcétera. Es decir, vos necesitas generar por distintos frentes en materia fiscal los impuestos. Argentina tiene una cantidad de impuestos fenomenal, con lo cual, si vía impuestos, vía tarifas de servicios públicos que impactan de lleno en la producción, y volatilidad del tipo de cambio, que es referencia para que los productores, los comercios generen su ecuación económica y pongan el precio de los productos, si tenés esos 3 frentes abiertos y descontrolados, obviamente la inflación no tiene posibilidad de ralentizarse. Ahora, si tenés el dólar estable por
un tiempo prolongado, los servicios públicos, de alguna manera, los regulados, los que tiene capacidad el gobierno nacional para regularlos, también tranquilos, también amesetados, y el resto de la economía no tiene ningún sobresalto por un shock externo que genere algún tipo de volatilidad, es probable que la inflación vaya bajando. De acá a fin de año es imposible, te diría, es imposible que la inflación perfore el piso de 2%. Es decir, dada la inercia que tenemos de los primeros meses del año, del primer semestre, es poco probable que la inflación perfore el piso del 2%. Debería ser una buena noticia que esté alrededor del 2%. Ahora, Hugo, te pregunto esto que te había dejado pendiente. Digo, alguien que ha logrado juntar cierta cantidad de pesos y dice, bueno, ¿qué hago? ¿En qué invierto? ¿Compro dólares? ¿Espero? En teoría, si va a subir a fin de año, ¿qué debería hacer ahora? ¿No? Digo, el que tiene la posibilidad de tener algún tipo de ahorro, porque sabemos que lamentablemente es mucha la gente que trata de ver cómo llega a fin de mes primero y después quizás si te sobra algún dinero, ver en qué lo invertís. Sí, siempre el ahorro debe ser canalizado en forma óptima a través del sistema financiero, del sector bancario fundamentalmente. Si sos un pequeño ahorrista, no tenés una gran sofisticación en tus inversiones, un plazo fijo en pesos puede ser están rindiendo alrededor del 50% anual, puede ser una buena alternativa en tanto y en cuanto el dólar se mantenga en los próximos meses estable. Por supuesto, la compra de dólares es una posibilidad, el inversor en Argentina, el pequeño ahorrista en general dolariza sus ahorros, esto es una realidad, es un hecho, es otra posibilidad. En general se recomienda bancarizar las posiciones de ahorro porque esto genera un círculo virtuoso en la economía. Lógico. Cuando el banco, el sistema financiero tiene la posibilidad de captar ahorros del público inversor, esto se puede trasladar luego a la cadena de producción, a las empresas. Nosotros necesitamos profundizar un sistema financiero, que el sector bancario tenga mayor capacidad de préstamo y para eso la captación de ahorro del público inversor es fundamental. Ahora, dependen de las variables macroeconómicas que los bancos, el sistema bancario tenga la posibilidad de mayor captación o no, porque si la estabilidad macroeconómica está permanentemente en duda, bueno, los inversores, los ahorristas dudan de llevar su plata al banco. Mirá si en algún momento nos pasa que ahorramos en pesos. ¿No? Bueno, sería óptimo. Sería óptimo. Sí, uno lo ve tan lejano. ¿Cuánto hace que no ocurre eso? No, y nunca sucedió. Está desincentivado. El ahorro en pesos es un elemento que en Argentina no se da, fundamentalmente por la inflación, que luego impacta en la devaluación que sigue, en el valor del dólar, y obviamente tenés una pérdida de capital, una pérdida del ahorro sensible. Esto hace que el inversor en Argentina tenga una tradición de ahorro en dólares y en muchos casos fuera del sistema bancario, lo que le hace muy mal a la economía argentina. Total. Argentina tiene una escasa captación de ahorros del público inversor y además un mercado de capitales muy pequeño. Es decir, la posibilidad de que las empresas se fondeen a través del mercado de capitales o a través del sistema bancario es muy pequeña y esto se resiente en el resto de la economía. No ayuda, todo lo contrario. Claro. Hugo, gracias. Es un placer tenerte como siempre, tan claro.